Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. Solo antes de continuar con la parte de las propiedades de los radicales, pues vamos a volver al ejercicio 6 de potencias de enteros para pues explicarles ahí una situación que pues yo creo que les generó mucha confusión en cuanto a la base negativa. Tal vez no fue la mejor manera en la cual se los desarrollé, sin embargo, pues estuve ya viendo nuevamente ese ejercicio varias veces y pues de una forma más sencilla. Ahorita vamos a ver pues de otra manera si lo queremos ver así, porque el resultado pues al final es negativo para esta expresión. Solo me voy a detener en la parte numérica, que pues ahí la duda más que en las literales, que esas pues no hubo ningún problema, pero en la parte numérica pues sí. Entonces no voy a tomar en cuenta las letras, esas estaban pues operadas correctamente con los exponentes pues que ahí obtuvimos, pero en la parte numérica pues fue la que nos generó ciertas dudas y cierta confusión. Me imagino que ahorita pues cuando ya estaba estudiando, repasando esto más a detalle. Entonces vamos a ver esta Pues parte. siempre se llega a la misma respuesta en general. Sí, la respuesta es menos 59.049, si no estoy mal, es 59.049, pero negativo, así nos había quedado anteriormente, ¿verdad? Entonces lo vamos a desarrollar ahorita. Solo voy a enfocarme, como les indico, en la parte numérica, ¿sí? No voy a tomar en cuenta la parte literal porque eso no había ningún inconveniente. Y luego les voy a compartir, de hecho también pues lo comparé con el ingeniero Byron, a él también le queda la misma respuesta, ¿sí? Igual con ingeniera Celeste, estuvimos viendo ese ejercicio un poco ya más a detalle y nos ha quedado pues la misma respuesta a los tres, ¿sí? Entonces, con el ingeniero Ronaldo, si no verificamos la respuesta, pero pues con nosotros dos sí estuvimos viendo esa parte y nos quedó lo mismo. Entonces voy a copiar acá solo la parte numérica eh, para irles pues explicando, volviendo al 6. Entonces estaba estructurado de esta manera. De esta forma, ¿sí? Solo la parte numérica, ¿sí? Las letras, como les indico, no las voy a tomar en cuenta para el ejercicio. Entonces, acá, pues, se da como cierta complicación cuando tenemos bases negativas, ¿sí? Que depende mucho, pues, cómo esté la estructura. De hecho, pues, eso habíamos visto en la semana anterior, creo que el día viernes, cuando les indiqué, pues, si era potencia par y base negativa, cuál era el resultado, si era potencia eh, impar también, y las bases negativas, etc. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte numérica, pues habían varios caminos, ¿sí? Y varias opciones a seguir, como por ejemplo, pues una de ellas era la siguiente, ir aplicando potencia a una potencia, o dicho de otra manera, pues ir eliminando algunos exponentes a modo de que se volvieran pues uno solo, ¿sí? Por ejemplo, acá pues toda esta expresión estaba siendo afectada por el -5, que afectaba primero directamente a los exponentes que estaban fuera de los paréntesis, ¿sí? Y esto a la vez pues también ya afecta a lo que estaba
paréntesis. Entonces, por ejemplo, si partimos de acá yo estaría aplicando la propiedad de potencia de una potencia, es decir, estos dos exponentes los voy a volver uno solo, lo cual consiste en copiar la base, que en este caso sería lo que está dentro de los paréntesis, y multiplicar los exponentes. Si yo multiplico 2 por menos 5, me va a dar menos 10. Y ahora acá, menos 2, si yo multiplico menos 3 por menos 5, me va a dar 15, positivo. Y acá en esta parte, pues 2 al cubo, si yo multiplico menos 1 por menos, si no quiero ver esta parte, si era menos 1, ¿verdad? Sí, menos 1 por menos 5 nos da 5 positivo. Entonces, de esta manera. Entonces, acá, pues, podríamos ver lo siguiente. Les voy a indicar también qué otra variante podríamos hacer con esta expresión. Entonces, si nos damos cuenta, pues, de los tres exponentes, el que nos queda negativo es este. Entonces, también tengo una opción de poder pasarlo acá abajo, ¿sí? A colocar esta potencia en la parte de abajo para que el exponente se vuelva positivo. También puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, ahorita me voy a centrar solo en lo que está dentro del paréntesis. Tengo esto, menos 3 elevado a la menos 1, ¿sí? Entonces, como tengo acá un exponente negativo, esto también es equivalente a lo siguiente. Y veamos este signo. Si, por ejemplo, si yo me detengo solamente en lo que está dentro del paréntesis, este menos es como que si yo tuviera un menos 1 que altera a este número. Entonces, de hecho, también pues viendo a partir de uno que está pues muy bien explicado, ahí interpretan esto de otra manera. Indican que cuando tenemos expresiones así, sin ver el paréntesis, sino únicamente pues esta parte del signo y los números, que el exponente está solo sobre el valor numérico, ¿sí? Acá está solo sobre 3, entonces quiere decir que este menos 1 afectaría solo a este 3. De esa manera lo explican en ese video que les voy a compartir, que es un poco también más sencillo. Y también pues ahora indicaban lo siguiente. Ahora de esta manera, el menos 10 acá indica que afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Pero ahorita me estoy enfocando pues solo en esta parte. Entonces, por ejemplo, yo veo acá que este exponente es negativo, ¿sí? Acá pues tenemos un exponente negativo. ¿Cómo puedo volver este exponente negativo en uno positivo? ¿Qué puedo realizar? Multiplicando. ¿Perdón? Multiplicando. El menos 1 por menos 10. No, pero ahorita solo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Solo estoy enfocando en esa parte. Gracias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agregándole un denominador 1 a eso, ¿no? Un numerador, ¿sí? O sea, cambiarlo de posición, ¿sí? Colocarlo en la parte del denominador. Entonces, esto sería igual a decir lo siguiente. Acá coloco un 1 y esta expresión quedaría acá abajo. Entonces, este exponente menos 1 se vuelve positivo. Entonces, en matemática, pues normalmente, tal vez lo vieron en la parte de fracciones, que sería una de las prácticas, normalmente el signo menos en las fracciones no lo colocamos en el denominador, colocamos acá pues en medio, ¿sí? En medio de la fracción, ¿sí? Entonces, esto, al final esta fracción es negativa porque parte de lo siguiente. Cuando yo hago esto, al agregar ese 1 es positivo, ¿sí? De esa manera está la propiedad. Y este menos, ojo acá también si hacemos esta parte, este menos es de la base, ¿sí? No es de la potencia. Este menos se va a seguir conservando acá. La propiedad que acá aplicamos sí es factible para el exponente, no para los errores comunes que he visto en algunos exámenes. Algunos, cuando hacen este cambio, por ejemplo, lo vuelven positivo. Y me imagino que se basa en la propiedad de esto, de que al cambiar la posición es positivo. Sí es cierto, pero lo que cambia de signo únicamente es el exponente. Las bases nunca las vamos a cambiar de signo
aplicando esa propiedad, porque las propiedades aplican solo para exponentes, no modifican las bases como tal. Entonces, al tener esta parte, si se dan cuenta, ¿qué resulta si yo divido un número positivo dentro de un negativo? ¿Cuál es el resultado? Un número negativo. Un número negativo, sí. Entonces, tener este menos acá es lo mismo que tenerlo acá. O sea, afuera de la fracción y en medio. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, esto es como por cuestión de forma o de orden. Normalmente no trabajamos con signos menos acá en el denominador, sino que lo colocamos acá, pues, a la par de la fracción. Pero eso también tiene su restricción. Esto se va a dar, por ejemplo, si este número es positivo y el de acá es negativo. Ahora también podría ser lo contrario. Si este fuera menos, ¿cuál es el resultado de dividir dos negativos? Un positivo. Aquí esta fracción se volvería positiva. Pero en este caso, lo que tenemos es que acá, pues, al agregar este 1 es positivo, así está la propiedad, y el menos que está acá es el menos de la base. Cuando yo divida más 1 dentro de menos 3, el resultado es negativo. Lo único que estoy haciendo acá es dejando este signo a la altura de la fracción si yo lo quiero ver en medio. Entonces, de esta manera, acá el 1 pues, se volvió positivo, acá era negativo, al cambiarlo de posición es positivo. Lo podemos colocar o lo podemos obviar, ¿sí? Puedo no tenerlo dentro del exponente. Si no aparece, pues tácitamente acá hay un 1, ¿sí? Solo que también de forma, pues, en mate normalmente no escribimos los exponentes 1, sino que asumimos que ahí están. Entonces, ahora sí, ya lo que vamos a hacer también, pues, es esta transformación, ¿sí? Si se dan cuenta, menos 3 elevado a la menos 1 es igual a menos 1/3. Y lo pueden verificar ustedes en la calculadora. Si elevan esto a la menos 1, bueno, es muy probable, dependiendo también del tipo de calculadora, que se los pueda expresar como menos 0.333, ¿sí? Si hacemos esto, que realmente si bien 1 entre 3, 0.333. Buenos días a todos, todavía no he comenzado, pero ya vamos a comenzar. Y si yo vuelvo la fracción, que todavía no están todos conectados. Si yo expreso esas decimales como fracción, les queda así, lo pueden ahí verificar, que es igual a menos 1/3, que es realmente lo mismo que tengo acá. Entonces ya de esta manera, si se dan cuenta, pues toda esta base está siendo afectada tomando en cuenta el signo, ¿sí? Tomando en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tendría que copiar tantas veces me indique el exponente esta expresión. Ahora también puedo hacer lo siguiente. Acá esto pues es lo mismo, sigue estando en el numerador con su exponente negativo. ¿Cómo puedo volver este exponente positivo? ¿Qué podemos realizar? Invirtiendo. Correcto, sí. Invertirlo, es decir, colocarlo, bajarlo, ¿sí? Si acá en el numerador este exponente es negativo, yo lo puedo colocar acá en la parte del denominador como tal. Y de hecho, pues ahorita lo vamos a transformar de esa manera. Ya sea que quieran expresarlo así, que es otra equivalencia, como menos 1/3, o que quieran seguirlo copiando así, como 3 elevado a la menos 1. Que si yo lo hago así, después esto también lo tendría que volver a subir, por ejemplo. Porque yo seguiría conservando al menos un exponente negativo. Entonces lo que voy a hacer acá es ahorita pasar esta expresión a la parte del denominador. Entonces, por ejemplo, 15 y 5 con sus respectivas bases, no hay ningún problema que esté en esa posición porque el exponente es positivo. Pues acá de esta manera yo estaría teniendo lo siguiente, menos 1/3, ahora el exponente sería 10, ¿sí? Ya se volvería positivo. Y acá tengo lo siguiente, de hecho esto yo lo podría operar si quiero, o lo conservo así, ¿sí? No hay ningún problema. Si lo distribuyo, me va a quedar así, 2 a la. Entonces, ahora acá, y pues acá fue también la confusión, al final en qué signo nos quedaba, ¿sí? Si era positivo o negativo, algunos
les quedaba la misma respuesta en cuanto al número y a las letras y exponentes, pero la variante era el signo, que algunos decían que era más, otros menos, y realmente es negativo el resultado. Entonces, acá de esta manera, pues volviendo a esta parte, cuando yo elevo una base una base negativa a una potencia impar, ¿cuál va a ser el resultado? Negativo. Negativo, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Si yo elevo una base negativa a potencia impar, de una base negativa y una potencia impar, el resultado es negativo, ¿sí? Realmente con los exponentes negativos no hay como tanto, con las bases potencia impar es acá, potencia impar, el resultado es negativo. Cuando tengo potencias impares, realmente es lo mismo si yo tengo -2 entre paréntesis elevado a la 15, o sea que si yo tuviera esto. Aquí es realmente lo mismo. El resultado siempre va a ser negativo. Donde ya cambia es cuando tenemos potencias pares de bases negativas, que es el caso que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo elevo con este -2 a la 15, lo que me está indicando es que yo debo de copiar 15 veces el -2 y multiplicarlo entre sí. Entonces, sería pues un poco más tedioso estar copiando todo esto hasta tenerlo 15 veces entre sí. Entonces, que pues se abrevia de esta forma. Realmente también una potencia es una abreviación de una multiplicación de una misma base multiplicándose entre sí varias veces. Entonces, por ejemplo, de esta manera, pues yo haría lo siguiente, iría comparando signos, -2 por -2, más 4 por -2, el resultado negativo y así hasta llegar a un número negativo, ¿sí? Entonces, cuando yo elevo una base negativa a una potencia impar, el resultado es negativo. Entonces, ahí pues lo único que tendría que operar, si yo ya sé que esto va a ser negativo, es 2 a la 15. ¿Y cuánto es 2 a la 15? Si se recuerdan, era 32.768. Teníamos eso, ¿verdad? Lo podemos verificar, ¿sí? De forma negativa. Ahora acá, de esta manera, pues tendríamos lo siguiente. Ahora la base es negativa, pero la potencia es par. Entonces acá lo que nos está indicando es que -1/3, acá el 10 afecta a todo el paréntesis, incluyendo el signo, ¿sí? Entonces acá lo que se nos está indicando es que yo multiplico o copio o debo copiar 10 veces este paréntesis y multiplicarlo entre sí. Yo lo tendría que copiar acá 10 veces hasta pues realizar la multiplicación y ahí voy operando signos, más por menos, menos por menos, más, etcétera, dependiendo de lo que tengamos, ¿sí? Acá pues menos por menos, más por menos, hasta ver qué signo le corresponde. Una base negativa elevado en este caso a una potencia par, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo, ¿sí? Si yo tengo una base negativa, como lo es -1/3, elevado a una potencia par, el resultado es positivo, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer acá, pues, es elevar 1/3 a la 10. Y ahí les va a quedar el número expresado como fracción, porque así lo estoy elevando, ¿sí? Y les va a quedar 1 partido 59.049. ¿Es correcto? ¿Les queda eso? Sí. ¿Sí? Ok, pues acá tendríamos esto. 59.049. Si quieren, pues todavía lo colocamos en paréntesis para expresar el producto. Por
2 a la 15 es 32.768, solo que positivo en este caso. Acá tengo pues una base positiva elevada a una potencia impar, el resultado va a ser positivo. Muy parecido, solo que con diferentes signos. Esto. Entonces, acá, pues, podríamos decir, ¿puedo eliminarlo? Directamente no. Directamente no lo puedo eliminar como tal, pero sí puedo hacer también como una pequeña transformación, que también se las indiqué el día anterior. Por ejemplo, este menos 32.768 lo puedo desglosar, ¿sí? Este número positivo tendría que multiplicar por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar? Si quiero volverlo positivo. Por -1. Sí, pero esto también es igual a decir que tenemos esto, -1. Este menos también yo puedo separarlo como un -1 que multiplica a 32.768. Pues de esta manera, este factor ya se vuelve positivo y ahí sí ya lo puedo eliminar directamente con la expresión que tengo acá en la parte del denominador. Acá tendría lo siguiente, ¿sí? Lo vamos a seguir colocando en paréntesis para que veamos que es lo mismo. Por ejemplo, acá de esta forma yo puedo observar que acá ya son iguales. Aquí sí son exactamente iguales. Es el mismo factor, el mismo número y también el mismo signo. Acá este es positivo. Es realmente lo mismo porque sigue afectando por el -1. Si yo multiplico esto, regreso a esto mismo. De esta manera yo podría eliminarlo directamente. Y finalmente lo que nos quedaría es esto. Lo que tendríamos es lo siguiente. Y acá, recordemos en fracciones, yo creo que la práctica de fracciones fue la primera, si mal no recuerdo, toda la parte de sistemas numéricos. ¿Cuál es el denominador para todo número entero? ¿Cuál es su denominador común? 1. ¿Sí? Entonces, este -1 yo lo puedo expresar como fracción, sí lo puedo expresar, sería como 1 partido 1. Ahora tendría 1 partido 1 sobre esta fracción. Entonces, acá aplico, si se dan cuenta, esto es positivo. Primero vamos a ver qué signo resulta. Si yo divido un número negativo dentro de un positivo, ¿cuál es el resultado? Número negativo. Negativo, ¿verdad? Sí, acá el resultado es negativo. Luego opero la parte numérica. Acá aplico la ley de extremos y medios, o la que comúnmente decimos ley del sándwich, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 1? Lo voy a copiar acá abajo, viendo que esto va a ser negativo. ¿De dónde salió? De comparar acá el resultado de dividir un número negativo entre un positivo. ¿Cuánto es 1 por 59.049? Es 59.049. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. ¿Y cuáles eran las letras? Esas sí me las indican, por favor. Olvidé exactamente. Eran HK, pero ahorita no recuerdo exactamente los exponentes. Creo que uno era H15. 15, ¿verdad? H15 sobre K30. K30, ¿ok? Entonces, llegaríamos a esto. Y el 1 acá, pues resulta acá, puede estar o no estar. Y esta respuesta obtuvimos el día anterior, ¿verdad? Sí, solo que ahí estaba simplificado. El 5.940. El 59.000. ¿Este lo habíamos simplificado? Sí, había quedado como 3 a la 10. Pero es lo mismo. Ah, Sí. ok. Bueno, lo habíamos expresado como 3 a la 10. Sí, no hay problema. Es lo mismo, o sea, esta fracción sigue siendo negativa. H15, K a la 30. Es lo mismo, si le damos 3 a la 10 les va a dar esto, y pues de forma negativa. Entonces, acá pues lo planteé de otra manera
porque también en su momento acá algunos pueden aplicar esta propiedad de volver positivo este exponente, ¿sí? Que al final es lo mismo que yo tengo acá, si se dan cuenta, ¿sí? Si ustedes multiplican -1 por -10, nos da 10, ¿sí? Y el menos, pues, está afectando a la fracción, a la parte numérica, que también lo puedo expresar de esa manera. Entonces, el resultado para este ejercicio es negativo. Lo revisamos varias veces, de hecho, lo resolví varias veces. Vi algunos videos especialmente para encontrar una mejor manera de expresarles esa parte. Ahí les voy a compartir uno que lo explican pues de una forma bastante sencilla de cómo ir operando pues bases negativas elevados ya sea en exponente impar, pues no hay como tanto problema. Con los exponentes pares es donde se da la situación. Entonces, pues el resultado es negativo, como les indico. Tal vez no fue la mejor manera como se los expresé el día anterior, pero de igual manera el resultado seguía siendo menos, ¿sí? El resultado seguía siendo negativo. Entonces, en el 25, no sé si alguien ya lo hizo. El 25, la respuesta es la siguiente. El 25 puede ser muy parecido al 6. No es lo mismo, pero sí es bastante similar en cuanto a la estructura. ¿Alguien ya desarrolló el ejercicio 25? Sí, ingeniero. ¿Ya? Yo también. Ya lo desarrollaron. Van a llegar a esta respuesta. Acá se las voy a decir. Ya, ingeniero. Ok. Van a llegar a esta respuesta si todos aplicamos las propiedades como correspondía. ¿Les quedó esto? Sí, así. ¿Sí? Ingeniero. Ok, entonces el 25 es parecido. La respuesta es esta. Yo lo resolví de varias maneras y llegué pues a la misma, ¿sí? Entonces, si no lo han hecho, y pues cuando lo realicen deben de llegar a esta respuesta. Algunos me indicaron que ya lo realizaron y sí obtuvieron ese resultado. Bien, entonces les quería aclarar esto, que pues había generado cierta confusión el día anterior. De hecho, pues varios me escribieron, les indiqué que lo íbamos a ver nuevamente hoy para pues verificar o corroborar nuevamente el resultado. Bien, si no hay más dudas, pues ahora sí vamos a continuar en lo que nos quedamos el día anterior, que habíamos estado viendo las propiedades de los radicales, ¿sí? Ingeniera, yo sí tengo una duda. Yo también, Sí. ingeniero. ¿Cómo operaríamos un número cuando, digamos, no podemos factorizarlo y convertirlo así en una base igual? Ok, ¿me puede decir algún ejemplo para que lo veamos? Permítame, voy a buscar una. ¿De acuerdo? Así como la número 15, la número 15 hay una base 2 y una base 3, entonces para factorizarlo y convertirlo en una base igual no sé cómo hacerlo. En el 15. De acuerdo. Bueno, en algunas situaciones sí se va a poder, en otras no. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. El 15 es esto, 3ab al cuadrado. C
por 2 al cuadrado b partido c al cubo a la menos 2. Usted menciona estos dos números, ¿verdad? Sí, esos dos. Ok, en ese caso, pues no es posible transformarlas en la misma. O sea, este 3 volverlo 2 y el 2 volverlo 3. Pero, sin embargo, en los números sí es posible operarlos entre sí. Por ejemplo, acá yo tengo un producto, ¿sí? Esta parte entera, pues la puedo colocar como fracción. Y primero tendría que ver lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, todo este paréntesis está siendo afectado por menos 2. Acá aplicando potencia de una potencia, lo distribuyo. Entonces acá tendríamos lo siguiente, solo me voy a enfocar en la parte numérica. 3 partido 1, ahora el exponente de 2 sería menos 2. ¿De acuerdo con eso? Sí. Aquí, acá en la parte del denominador, pues hay un 1, solo que no está escrito. Pues aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Como este exponente es negativo, lo puedo colocar en la parte de abajo, ¿sí? Esto cambiaría. Por ejemplo, tendría lo siguiente. 1 partido 2 al cuadrado. Entonces, de esta manera, pues sigo teniendo bases diferentes. Cuando tenga números, no hay ningún problema, porque la parte numérica se puede operar entre sí. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, al final, cuando yo opero esta parte numérica, pues acá yo estaría teniendo una multiplicación. 3 por 1, 3. Y 1 por 4, 4. Entonces, el resultado de esta operación en la parte numérica va a ser 3/4, ¿sí? No hay ningún problema que nos queden así, o sea, bases diferentes, no importa, porque en números es posible, ¿sí? O sea, sí es factible. Y de hecho, por ejemplo, si acá en vez de 3 tuviera 12, puedo dividir 12 dentro de 4. Sí. Al final este resultado sí se podría, pues en números no importa. Si tengo una base 3 y una base 2, al final puedo operarlos entre sí, dependiendo, pues cuando ya apliqué las propiedades, en qué posición queda. Si acá pues quedó como una multiplicación de fracciones, en su momento, si el 2 hubiera sido exponente positivo, por ejemplo, si en vez de menos 2 hubiera sido 2, ya multiplicaba directamente 3 por 4, ¿sí? Y acá me hubiera quedado 12 en la parte del numerador. Entonces, en números no hay problema, ¿sí? No importa que sean bases diferentes, porque puedo operarlos entre sí. O sea, en números yo puedo multiplicarlos entre sí, dividirlos, si es posible la división o la simplificación. Que no hay una pues condicionante que nos diga que no se puede hacer. Entonces, si tiene bases diferentes, no importa, al final pues opera la parte numérica, ¿sí? Ya sea una multiplicación o una división, dependiendo lo que obtengamos al final cuando pues ya aplicamos las propiedades. ¿Sí queda claro? Sí, a mí el resultado, la parte numérica me dio 3 partido 2 al cuadrado, entonces ahí estaría bien. Que es 4, que es 4, ¿verdad? Es como que usted tuviera 3/4, es lo mismo. Entonces no hay problema, si son en números, si son bases diferentes, no importa, pues no las convertimos porque no hay como una manera. Ahora sería diferente, por ejemplo, si en vez de 3 tuviéramos 32, acá ya cambia la situación. Por ejemplo, ¿puedo convertir el 32 y llevarlo a una base 2? Sí. Acá sí lo puedo hacer. Es igual a decir 2 a la 5. Ahí sí. Pero es por el tipo, pues va a depender el número también que se tenga. Por ejemplo, acá 3 no lo puedo convertir en base 2 y 2 tampoco lo puedo convertir en una base 3. O 4 convertirlo a 3 y 3 a 4, ¿sí?
Pero acá sí cambia. Si yo tuviera, por ejemplo, 32, sí lo puedo convertir en una base 2. Lo mismo si tuviera 16. Lo puedo convertir como 2 a la 4. Si tengo 8 es igual a 2 al cubo. Pero va a depender mucho también de la parte numérica. Si no es posible, no importa. Al final se van operando los números entre sí. Que multiplicar, dividir o simplificar, si es factible realizar. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok. Bien, y creo que Ludwig tenía también una duda, si no estoy mal. Sí, con la 32, la ingeniera Celeste lo explicó ayer, pero no mucho la entendí y quería ¿Cuál es la preguntarle duda? que no sé cómo resolver el 34x y b más 2, o sea, no entiendo cómo hacerlo y quería saber si podría explicarlo, por favor. Acá, solo la parte de exponente les voy a explicar. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Los exponentes siempre hay que mantener pues lo que nos indica la propiedad, ¿sí? Lo que indique la propiedad. Dependiendo si es una división de potencias de igual base, copio la base, resto exponentes. Si es multiplicación de potencias de igual base, copio la base y sumo exponentes. Acá tenemos lo siguiente, x más 2 por y(s) menos 4, dividido x2 menos b, y a la 12 y 24 sextos. ¿Cuánto es 24 dentro de 6? 24 dividido 6, ¿cuánto nos da? 8, 4. 4, ¿sí? Acá es 4. La parte numérica, sencilla, la opero de esta manera. Ahora me voy a la parte de las bases, ¿sí? Y la potencia. ¿Tendré las mismas bases en los dos casos? Sí. ¿Tengo la misma base? Sí, es X. Y acá es Y. Entonces, ¿qué me indica la propiedad? Si yo lo quiero hacer como una división. División de potencias de igual base. Copio la base y voy a restar exponentes. En este orden, al del numerador le vamos a restar el del denominador. Entonces, le vamos a cambiar. Este menos afecta a lo que está dentro del paréntesis, porque esto es como si yo tuviera acá un menos 1, que multiplica a las dos expresiones. Entonces acá yo tendría lo siguiente, b más 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos van a cambiar de signo, ¿sí? Menos 1 por 2 positivo me va a dar menos 2. Menos 1 por menos b, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuál es el signo de b? Positivo. Positivo, ¿sí? Al comparar, acá estoy comparando signos, ¿sí? Menos y más. Tengo esto. Como acá esto ya se convierte en suma y resta solo se pueden operar términos semejantes. Letras con letras y números con números. Entonces, veamos la letra. ¿Cuánto es b más b? ¿Cuánto nos queda? 2B. 2b, ¿sí? Correcto, 2b. ¿Cuánto es más 2 menos 2? 0. 0, ¿sí? El 0 pues ya no lo colocamos, ¿sí? Entonces, acá el resultado para x, su exponente va a ser 2. Entonces, se opera igual. Lo que cambia es que acá en vez de un exponente, tengo 2 aquí en esta parte. Acá también tengo 2. Y cuando ya los opero, tiene que ser de forma algebraica. Al exponente b más 2 le resto 2 menos b. Pero como acá pues ya es suma y resta, es con términos semejantes. Pero la propiedad se sigue manteniendo. Si se dan cuenta, lo que hice fue división de potencias de igual base, copiar la base y restar exponentes. Ahora veamos con y. Es pues prácticamente lo mismo, la misma propiedad. Y de esta manera. Entonces acá tendríamos
que copiar la base y restar exponentes en este orden. Al del numerador le resto el del denominador. Aquí ya no abro un paréntesis porque pues solo tengo una expresión. Si por ejemplo acá fuera negativo, sí tengo que abrir un paréntesis y colocar la expresión con el respectivo signo. Pero acá es positivo, entonces no hay ningún problema. Entonces voy a ver qué expresiones tienen C. Está acá y también en menos 12. Entonces, ¿cuánto es 1C menos 12? Menos C. Menos C. ¿Sí? Menos C. Menos 4. El menos 4 solo lo copio porque no hay otro número con el que pueda operar. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo en la propiedad, se sigue manteniendo. Lo que cambia es pues, la forma como están los exponentes. Y de esa manera se operaría. Gracias, ingeniera. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí ya volvemos a radicales, por favor, y nos corresponde ver, pues, las siguientes propiedades. Las vamos a resumir en 5. No todas tienen nombre como tal, eso sí les hago la aclaración, a diferencia, pues, de exponentes que les podríamos colocar ciertos nombres a la mayoría de propiedades. Acá es un poquito diferente. Bien, teníamos la que les expliqué, pues es cómo convertir de un radical, esta era la propiedad 1, a una potencia o a un exponente. Entonces, hay una propiedad que me permite realizar eso. Si yo tengo la raíz n de a, es igual a decir a elevado a 1 sobre n. También puedo tener otra situación donde el exponente de a sea diferente a 1, ¿sí? Esto es igual a decir a m sobre n. Entonces, de esta manera, el índice que tenga el radicando va a ser el numerador. De la raíz va a ser el ejemplo, si yo tuviera en la raíz cúbica de x a la 7. ¿Cómo puedo expresar la raíz cúbica de x a la 7 como una potencia? Copio el radicando, que va a ser la base. El exponente del radicando es el numerador. Y el índice de la raíz es el denominador. Entonces, los radicales los puedo expresar como potencias, pero con un exponente fraccionario. ¿Cuál sería acá el exponente? 3 séptimos o 7 tercios. 7 tercios. 7 tercios. Correcto, 7 tercios. Entonces, acá sucede lo siguiente, y también les voy a explicar qué podemos hacer acá. Por ejemplo, vamos a decir pues que una expresión tiene raíz exacta cuando el resultado de dividir esta fracción de un número entero. Si divido 7 dentro de 3, ¿obtendré un número entero? No, ¿verdad? Entonces acá podemos decir, sí obtengo un número, pero realmente no es un entero. Que x a la 7 no tiene raíz cúbica exacta. Así como está, no tiene raíz cúbica exacta. ¿Por qué? Porque 7 no es divisible dentro de 3. Sin embargo, acá puedo hacer lo siguiente. Y de hecho, esta parte que voy a hacer en varios ejercicios nos sirve y nos facilita, pues, lo siguiente. Por ejemplo, acá, x a la 7, yo puedo como un producto. Yo sé que 7 no es divisible dentro de 3, pero sí es divisible dentro de 3. 6, sí, correcto. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. x7 lo puedo expresar de esta manera. Les pregunto, ¿será lo mismo x6 por x que x a la 7? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá yo estaría haciendo un producto de potencias de igual base. Copio la base y sumo exponentes. ¿Y cuánto obtengo?
otra vez x a la 7. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito a otra propiedad. Porque, por ejemplo, acá, al tenerlo de esta manera, pues yo ya podría desglosar este radical. Y que de hecho es la siguiente propiedad que vamos a ir viendo. Pero para adelantarles pues un poco. Acá esto lo puedo desglosar así. Puedo decir que la raíz cúbica de x a la 6 por la raíz cúbica de x a la 1. Entonces, acá, al menos una de la expresión sí tiene raíz cúbica exacta. Entonces, lo que voy a hacer es simplificar la expresión, que realmente es equivalente, solo que escrita de otra manera. Por ejemplo, acá, ¿tendrá raíz cúbica x a la 6? Sí. ¿Cuál sería? 2, no. ¿Cómo nos X al quedaría? cuadrado. X al cuadrado, correcto. Esto es igual a decir x al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estaría expresando esto de la siguiente manera. Ahora acá les pregunto, ¿tendrá raíz cúbica x a la 1? No. No. Si no tiene, ¿por qué? Porque acá yo tendría lo siguiente, x a la 1/3. Y 1 no es divisible dentro de 3 porque no nos da como resultado un número entero. Entonces, al final es cuando opera esta parte, y porque les vamos a pedir que simplifiquen, la manera acá pues sería así, ¿sí? Raíz cúbica de x a la 1, que realmente es equivalente a decir, pues, x elevado a la 7/3. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle con la siguiente propiedad. Lo que les quería indicar acá, pues era primero lo siguiente, que puedo convertir un radical a un exponente, y en muchos casos creo que la mayoría va a trabajar de esta manera para ir eliminando de cierta manera el símbolo de la raíz. Esto es igual a decir x a la 7/3, pero de una forma más simple se puede expresar también de esta manera, que es realmente lo mismo. Lo voy a hacer pues con letras. En la mayoría de ejercicios vamos a estar aplicando también las propiedades con literales. Con números también. Si yo tengo alguna de estas maneras, pero en vez de letras pues tengo números, puede ser lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo tuviera raíz cúbica de 7 al cuadrado y les pido que lo expresen como una potencia, ¿cómo nos quedaría? 7 elevado a la ¿cuánto? 2/3. A la 2/3, ¿sí? Por esto es 7 elevado a la 2/3. Veamos acá. 2 es divisible entre 3. ¿Lo puedo dividir y que me dé un número entero? No. Raíz cúbica de 7 al cuadrado exacta no hay. Esto sí da un resultado. O también esto es equivalente a decir raíz cúbica. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49. ¿Sí? También lo podemos expresar de esa manera. E indicar raíz cúbica de 49. No hay una raíz exacta. ¿Por qué? Porque si yo expreso el 49 de esta manera, 1 tampoco es divisible dentro de 3. ¿Sí? Pueden darse esos casos. También esta misma propiedad puede estar interpretada, pero de la siguiente manera. También puede estar, va a ser realmente lo mismo, solo que escrito de otra forma. También podemos tener la raíz n de a elevado a m, donde m realmente está afectando directamente al exponente del radicando. Por ejemplo, si yo tengo la raíz quinta de 3 a la 4, por ejemplo. Si yo quiero expresar la raíz quinta de 3 a la 4 en una potencia, ¿cómo nos quedaría? La base es el radicando, elevado a ¿qué exponente? 4. 4.
4, solo el exponente 4. 4 quintos. 4 quintos. Un quinto por 4. Ujú. De esta manera, acá realmente lo que tengo es lo siguiente. O sea, ¿por qué quedan 4 quintos? Porque acá puedo verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo antes transformar este radical en una potencia. La raíz quinta de 3 es igual a 3 elevado a la 1 quinto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que estaría elevado al exponente 4. ¿Sí? Elevado al exponente 4. Entonces acá yo tengo potencia de una potencia. ¿Qué me dice esa regla? Que copio la base y multiplico exponentes. Entonces yo tengo que multiplicar 1 quinto por 4. Multiplicación de fracciones es lineal o recto. 1 por 4, 4 y 5 por 1, 5. Que es el exponente que tengo acá. Entonces si yo tengo esta expresión, la puedo volver más simple de esta manera, ¿sí? Como 3 a la 4 quintos. Ojo acá, también en vez de 1, pues puede haber un exponente diferente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 2. Ahí como sería el exponente. 3 elevado a la 2 quintos. Ok, pero ya todo el exponente como tal. ¿Cuánto dijo que iba a ser el exponente? Aquí es 2. 3 elevado a las 8 quintos, no. 3 elevado a la 48 quintos. 48 8 quintos. Sí, 8 correcto. quintos. Es 8 quintos. Entonces acá podemos ver también de esta forma, este exponente de afuera afecta directamente al exponente que está dentro del radicante, que es lo mismo acá. En vez de la raíz quinta de 3 al cuadrado, puedo decir 3 elevado a la 2 quintos. Hay que multiplicar 2 quintos por 4, 8, y 5 por 1, 5, que es lo que tengo acá. Entonces también si tenemos algo parecido, podemos ya multiplicar directamente el exponente de afuera con el exponente de adentro, o sea, el que está dentro del radical, cuando tenga una expresión similar, o sea, que tenga esta misma estructura. Bien, esa pues es la primera propiedad, solo que con 3 casos, ¿sí? De esta forma, de esta manera y de esta otra. También hay una cuarta manera en la cual puedo aplicar esta propiedad, que la vamos a ver también de una vez. Y esa es también bastante utilizada, nos facilita bastante pues, las diferentes operaciones. También puedo tener lo siguiente, que la otra opción, que tengo un índice de raíz y un exponente donde el número es el mismo. Si yo les pido expresar esto como una potencia, ¿cómo nos quedaría? A elevado a ¿cuánto? Solo A. No. A n sobre n. Sí, ahorita vamos a llegar a lo que mencionó. Entonces, por ejemplo, si yo divido n dentro de n, ¿cuánto nos queda? 1. 1. 1. Eso es como resultado 1. Y es igual a decir A. Entonces, también dicho de otra manera, cuando yo tenga, bueno, vamos a colocar ya números. Por ejemplo, raíz cúbica de 5 al cubo. Esto es igual a decir 5 elevado a la 3 tercios. ¿Cuánto es 5 elevado a la 3 tercios? 3 dividido 3 es igual a 1. A 1, ¿sí? Esto es igual. Tengamos expresiones donde el índice de la raíz y el exponente es el mismo, lo que decimos es que se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque el exponente se vuelve 1. Entonces lo que nos va a quedar es solo la base, o sea, solo el radical. Esto pues se aplica bastante. Hay muchos ejercicios donde tenemos una situación así, donde el índice y el exponente es el mismo valor numérico como tal. Esta pues puede ser otra propiedad, pero realmente va aplicada a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos ¿cuánto es la raíz 7 de x a la 7?
¿Cuánto nos va a dar? X. X. 1. X, sí, esto se anula. ¿Por qué se anula? Porque si yo lo expreso así, sería 7 dividido 7. Esto es 1 y es igual a X. Entonces, para evitar estar haciendo toda esta parte, si yo identifico esto, lo puedo anular directamente y va a ser válido, ¿sí? Y uno de esos les cambia el signo. Si cambia de signo, por ejemplo, buena pregunta, ¿sí? Si, por ejemplo, acá fuera menos 7. Entonces, lo que sucedería es lo siguiente. Acá tendríamos que expresarlo así, como menos 7. ¿Qué resulta si yo divido un número negativo dentro de un positivo? Acá de afuera es positivo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, acá nos Menos queda 1. menos 1. Entonces, ¿qué sucedería? Que debo de cambiar de posición esta X. Es como sería la respuesta acá. 1 partido X. 1 partido Partido X. X. Entonces, ¿qué pasa? Pasaría es que el exponente acá quedaría negativo y luego para volverlo positivo lo cambio de posición. Eso sucedería, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Entonces, pues para esta propiedad podemos tener como 4 casos, ¿sí? Parecidos, donde realmente lo que estamos haciendo es convertir el radical en potencia, pero dentro de él, cuando lo convertimos, los exponentes son fraccionarios. Entonces, dependiendo de los exponentes que tenga, puede ser que sean divisibles dentro de sí, o sea, que puedan dividirse. Por ejemplo, 3 partido 3 da 1, pero si, por ejemplo, ya tuviera 5 tercios, no es divisible, entonces se seguiría manteniendo. Entonces, estas 4 maneras puedo tener para esta propiedad, ¿sí? No tiene un nombre como tal, sino que realmente lo que estamos haciendo acá es convertir un radical a potencia, ¿sí? O ver también, realmente no le he encontrado un nombre específico a la propiedad como tal, pero sí podemos tener estas variantes, ¿sí? Estas diferentes maneras para esta misma propiedad. Bien, ahora pasemos a la siguiente, la siguiente propiedad, siguiendo el orden de la guía. Esa sí le podemos poner un nombre, ¿sí? Entonces, si tienen la guía, 161, ahí están las propiedades. Y acá vamos a ver, estábamos viendo esto, donde el radical representa una potencia, ¿sí? Donde el exponente, eso sí tengámoslo claro, es una fracción. Si es posible operar la fracción, o sea, simplificarla o dividirla, lo hacemos. Si no es posible simplificarla, pues ahí se quedaría. Ingeniera, perdone, ¿qué página dijo? A partir de la página 161 están las propiedades, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la siguiente propiedad. Entonces, ahora vamos a tener una propiedad donde tengamos un producto de raíces con igual índice, ¿sí? Un producto de raíces con igual índice. Ese sí le podemos, pues, asignar un nombre. Prácticamente son 5 propiedades, las que vamos a ver. Si hubiera ido, pues, desglosando esta parte, serían como 7 más o menos. Pero para la primera, pues, es prácticamente lo mismo, solo que expresado de diferentes maneras. Entonces, veamos qué pasa si tengo un producto de raíces con igual índice. Pues con igual índice de raíz, en este caso, ¿verdad? Del radical como tal. Y
a colocar de radical para no redundar tanto. Producto de raíces con igual índice de radical. Lo que tendría es lo siguiente. Acá yo voy a tener, bueno, lo que me expresaría la propiedad es que voy a tener la misma raíz multiplicándose, ¿sí? Un producto de raíces con igual índice radical. Entonces la propiedad lo que nos indica es que copio una sola vez el índice y multiplico entre sí los radicandos, ¿sí? Entonces voy a copiar una sola vez la raíz y voy a multiplicar. Ahí ven que pueden ser literales, números o números y letras a la vez. Entonces, por ejemplo, veamos acá, si yo tuviera la raíz quinta de 3 al cuadrado por la raíz quinta de 3 al cubo. Vamos a cambiar ahorita la base para tener esta forma general donde los radicandos sean diferentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar, ¿tendrá el mismo índice? ¿Será la misma raíz? No. ¿No? Sí. Sí, es la Bien, misma. bien. Tengo raíz quinta, ¿sí? Entonces copio una sola vez el índice y ahora multiplicaría entre sí los radicandos. Entonces veamos acá. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Esto es 9. ¿Cuánto es 2 al cubo? Por 2, 4, por 2, 8. 8. ¿Cuánto es 9 por 8? 72. 72. Estaría de esta manera. Veamos si 72 tiene raíz quinta exacta. Lo que tendría que hacer es esto. 72 elevado a la 1 quinta. Como 1 no es divisible dentro de 5, no tiene raíz exacta. Entonces la respuesta pues, la puedo expresar de esta manera. Ahora veamos lo siguiente. Acá también las bases pues pueden ser las mismas. No hay ningún inconveniente. Realmente sí puede darse. Y no, pues no habría problema con eso. Por ejemplo, si ahora en vez de 2 al cubo, acá fuera 3 al cubo. Veamos qué pasaría aquí. Les pregunto, ¿es la misma raíz? Sí. Y sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, cuando sea la misma raíz, la copiamos una sola vez, ¿sí? La copio una sola vez. Entonces acá tengo lo siguiente y ya voy a multiplicar entre sí los radicandos. 3 al cuadrado por 3 al cubo. Pues copio la raíz y observo que entonces acá tengo un producto de potencias de igual base. ¿Qué nos indica esa propiedad? Copio la base y ¿qué hago con los exponentes? Se suman, ¿sí? Voy a sumar 2 más 3 y 2 más 3 es 5. Entonces, veamos acá, ¿cuánto es la raíz quinta de 3 a la 5? ¿Cuánto es? 3. 1. Es 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es igual a decir 3 elevado a la 5 quintos, acá me queda 3 a la 1. Esto es igual a 3. Lo que sería lo mismo si yo acá digo, como el índice y el exponente es lo mismo, lo anulo. ¿Y qué me va a quedar? Solo la base. Y solo la base es 3. Entonces, en este caso también puede darse. De hecho, esta propiedad es, como les indico, se aplica es bastante común aplicar, porque varios ejercicios vamos a llegar a esto, ¿sí? Donde el índice y el exponente sean lo mismo. O vamos a tratar de llegar a esto para eliminar el radical, ¿sí? Para sacar la expresión del radical que va a consistir en extraer la raíz que nos indica. También pues puedo tener lo mismo con letras, ¿sí? No solo con números, sino que ahora también con letras. En las letras realmente la vamos a aplicar más cuando
o va a ser como más visible la propiedad cuando tenga las mismas bases, ¿sí? Si tengo bases diferentes en letras, no las podemos multiplicar entre sí, solo se deja indicado. Pero si tengo la misma base, ahí sí cambia la situación. Por ejemplo, veamos acá, si tuviéramos raíz cuarta de y al cubo por la raíz cuarta de y a la 9. Entonces, veamos acá. ¿Tendremos el mismo índice de raíz? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniera. Es 4, ¿verdad? Entonces, copio y luego voy a multiplicar entre sí los radicales. Multiplico y al cubo por y a la 9. Entonces, copio la raíz y tengo acá un producto de potencias de igual base. Copio la base y ¿qué hago con los exponentes? Lo sumo. Lo sumo. ¿Cuánto es 3 más 9? 12. Ok. 12, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la raíz cuarta de y a la 12? Y es igual a 12 cuartos. A 12 cuartos. Uh-huh. ¿Y cuánto es 12 cuartos? Y es igual a 3. Y es igual a 3, ¿sí? Entonces, raíz cuarta de y a la 12 es y al cubo. De esta manera. Bueno, acá hemos visto la misma base y que realmente también es divisible, pero también puede suceder lo siguiente. Que puedo tener esta expresión. Por ejemplo, veamos qué sucede si tengo raíz quinta. Cambiemos ahora la letra z a la 4 por la raíz quinta de z a la 9. Raíz quinta de z a la 4 por raíz quinta de z a la 9. ¿Tendremos la misma raíz? Sí, es raíz 5 en ambos casos. Entonces, copio la raíz, que es la misma, y ya multiplicaría pues los radicantes, z4 por z a la 9. Entonces, acá tendríamos la raíz quinta, copio la base que es z, y 4 más 9, ¿cuánto es? 13. Nos da 13, ¿sí? Entonces, veamos acá. ¿Existirá la raíz quinta de z a la 13? ¿Puedo dividir 13 dentro de 5 y obtener un número entero? No. No, de acuerdo, nos quedaría z a la 13 quintos, pero puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Yo sé que acá pues no es divisible, por lo tanto no hay raíz quinta exacta de z a la 13, sin embargo, y aquí sí vamos a volver a lo que les planteé hace un rato en la propiedad anterior, 13 no es divisible dentro de 5. ¿Qué número cercano a 13 sí es divisible dentro de 5? El 10 o el 15. Sí, 10 y 15, pero 15 ya está fuera de este exponente, ¿sí? Entonces, cercano a 13 sería 10. Entonces, yo, por ejemplo, puedo expresar z a la 13 como z a la 10 por z a la 13. ¿Será lo mismo que z a la 13? Sí. Sí, es lo mismo. Producto de potencias de igual base. Yo estaría copiando la base que es z y sumando exponente. 10 más 3 me daría 13, ¿sí? Vuelvo a la expresión original. Y esto está dentro de una raíz quinta. Por ejemplo, acá, si ahora yo ya voy separando, que de hecho lo vamos a hacer en una de las propiedades,
es lo siguiente. Entonces, acá si yo ya separo, puedo separar u operar directamente. Por ejemplo, tendrá raíz quinta z a la 10. Sí, el 2. Sí, el 2. Sí, ¿por qué? Porque 10 sí es divisible entre 5, ¿verdad? Entonces, lo que es igual a decir, pues z elevado a la 10 quintos por z a la 3 quintos, ¿sí? Acá, pues z sí tiene raíz quinta exacta. ¿Por qué? Porque al hacer la división, 10 dentro de 5 nos da 2. Entonces, saldría del radical, ¿sí? Como z al cuadrado. Raíz quinta de z al cubo no hay, porque 3 no es divisible dentro de 5, entonces esto se quedaría dentro del radical. Se quedaría dentro del radical, y la respuesta pues sería esta. Z al cuadrado por la raíz quinta de z al cubo. Pues de una forma más simplificada, al menos pues si puedes extraerle raíz a una parte de la expresión. Entonces, esta propiedad, pues cuando tenga el mismo índice de raíz, la copio una sola vez el valor y opero el producto, ¿sí? Dependiendo, pues, si son letras, cuando sea la misma base, sí es posible operar. Si son diferentes, pues solo lo indicaría, ¿sí? Y opero únicamente los exponentes. Y si son números, pues también los puedo operar e ir viendo si tienen la raíz exacta, que acá se nos está. Bien, esta es la propiedad de producto de raíces con igual del radical. Cuando n valga lo mismo en los dos, en los dos factores. Ahora veamos la siguiente. Vamos a ver ahora. También va a ser un producto, pero ahora los radicandos van a ser los mismos, lo que van a cambiar son los índices. También puedo tener esa situación y veamos qué es lo que sucede. Pues ahora el planteamiento estaría de la siguiente manera. El planteamiento estaría así: la raíz n de a por la raíz m de a. Entonces, ahora vamos a tener un producto de raíces con el mismo radicando, con igual radicando, pero diferente índice del radical. ¿Esta es otra propiedad, Inge? Sí, es otra, ¿sí? Esta va a ser otra. Siguiendo el orden, sería la 3. Entonces, acá los radicandos van a ser los mismos, pero el índice de la raíz es diferente. Con diferente índice de raíz. Y acá, pues, no todas tienen un nombre. Acá, pues, lo que estoy haciendo es como describiendo también un poco la propiedad. Cuando tenga este caso, es lo siguiente. Lo que voy a hacer es copiar la base, como es la misma. Acá tengo un producto, si lo quiero ver así, de potencia de igual base en el radicando, ¿sí? Entonces, lo que hago es copiar la base y voy a transformar pues todo el radical como exponentes fraccionarios. Entonces, veamos acá. La raíz n de a es igual a decir 1 elevado a la cuánta. 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá la raíz m de a es igual a decir a elevado a 1 sobre n. Esta estructura es un producto de potencias de igual base. ¿Qué dice la regla? Que copio la base y ¿qué hago con los exponentes? Lo sumo. Se suma. Entonces esto es igual a decir copiar la base y sumar 1n más 1m. En este caso, ¿sí?
Pero acá recordemos también que el exponente pues no siempre es uno, puede ser también uno diferente, que la propiedad va a ser, pues realmente se va a mantener. Entonces puedo tener los siguientes ejemplos. Si tuviéramos uno sencillo. Primero vamos con letras y luego con números. Por ejemplo, si ahora tengo la raíz cuadrada de x por la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces veamos acá. ¿Tendré el mismo radicando? Sí. Sí. Sí, es lo mismo. Entonces lo que puedo hacer pues es expresar la raíz como un exponente fraccionario. ¿Cuál sería el exponente de x? Un medio. Medio. ¿Sí? Correcto. ¿Cuál sería el exponente de x acá? 2/3. 2/3, ¿correcto? Es que tengo que hacer, copiar la base y sumar exponentes. 1/2 más 2/3. Entonces acá tengo una suma de fracciones. ¿Cómo se suman fracciones? Cruzado. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar un común denominador, ¿sí? MCM de 2 y 3. 6. Divido y luego multiplico y copio el resultado. 6 dividido 2, 3. Por 1, 3. Divido, multiplico y copio el resultado. 6 dividido 3, 2. Por 2, 4. 3 más 4, 7. 7 sextos. 7 sextos. Pues finalmente, esto es igual a decir x elevado a las 7 sextos. ¿Sí? Entonces acá tengo un tipo de fracción. ¿Cómo se llaman las fracciones donde el numerador es más grande que el denominador? Tiene un nombre. ¿Cuál es? Impropias. Correcto. Sí, acá obtuve pues una fracción. Es raíz exacta. Ahora expresemos esto como una raíz. Ahora al revés. La raíz x elevado a las 7 sextos, ¿a qué equivale en radical? A la raíz sexta de x a la 7. Raíz sexta de x a la 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordemos que el numerador de la fracción es el exponente del radicando, ¿sí? Y el denominador es el índice de la raíz. Entonces, también algo acá importante a tenerlo en cuenta, tanto en las propiedades de exponentes y radicales, es lo siguiente, que las propiedades van en doble vía, ¿sí? Puede ser de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como yo las puedo aplicar. No siempre lleva un orden, que del izquierdo transformo a lo que está acá en la derecha, sino que son en doble vía porque acá hay una igualdad. Pues quiere decir que lo que está en este lado es igual a lo que está acá y lo puedo cambiar pues de posición, que va a ser lo mismo. Entonces acá aplicamos, si se dan cuenta, pues transformé de una potencia a la raíz. Y acá, en otros casos, hemos transformado el radical a la potencia, ¿verdad? Bien, entonces no hay una raíz exacta, o sea, una raíz sexta de x a la 7. Lo que sí puedo hacer es descomponer x a la 7. Yo sé que 7 no es divisible dentro de 6. ¿Qué número cercano a 7 sí es divisible dentro de 6? El 6. 6. Entonces, en vez de x a la 7, yo puedo decir x6, que al menos sí simplificó esta expresión. Especialmente la simplificamos. Bien, entonces cuando tengamos un producto de raíces donde el radicando valga lo mismo, lo que hago
es pues expresarlo con exponente fraccionario y luego aplicar una propiedad de potencia, ¿sí? Copiar la base y sumar exponentes. También pues se aplica lo mismo si fueran números, ¿sí? Si en vez de letras fueran números. Y también veamos lo siguiente. También pues puede existir algún exponente negativo. Acá pues la mayoría de ejemplos han sido con exponentes positivos, pero sin embargo también vamos a ver que pues podemos tener esa situación, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos la raíz quinta de y a la menos 2, por la raíz cúbica de y a la 7, por ejemplo. Tendremos acá cambiamos un poco acá esto, para que veamos que esto. El radicando. Veamos acá. ¿Qué sucede? Este radical como potencia a y elevado a la cuánta? A la menos 2/5. A la menos 2/5, ¿sí? A la menos 2/5. Acá, y elevado a cuánto? 2/5. 2/5. ¿Sí? A la 2/5. Entonces, ¿qué estaría haciendo acá? Un producto de potencias de igual base. Copio la base. ¿Y qué sucede con los exponentes? Se suma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es menos 2/5 más 2/5? 0. 0. ¿Y cuánto es y a la 0? 1. 1. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si alguno de esos exponentes es negativo? Pues lo tomamos en cuenta con todo y sin, ¿sí? Acá, raíz quinta de y a la menos 2 es igual a decir y elevado a la menos 2/5. Pues toma en cuenta el signo del exponente. Vamos a plantear la otra y con eso terminamos porque ya estamos en tiempo. También podemos tener, así como puedo tener una multiplicación de índices o de radicales de igual índice, también puedo tener una división, ¿sí? Puedo tener una división donde el índice sea el mismo. Solo vamos a plantear esa y pues con esto finalizamos la clase de hoy. Bien, faltan varios de sus compañeros. ¿Alguien sabe por qué no se conectaron? Andrés Girón, división de radicales de igual índice. Inge, aquí estoy, solo que me conecté en otro dispositivo. ¿Otro? Como Entonces, Rivera, pero en el chat puse mi nombre. Está bien. Entonces, por favor, si no han anotado la asistencia, la anotan. Acá, pues, como aparecen normalmente en orden, por eso no miraba su nombre, pero ya me indicó que está ¿verdad? Bien, entonces, podemos tener una división de radicales. La básica estaría dada de esta manera: raíz n de a partido raíz n de b. Entonces, cuando tenga esto, lo que hago es
copiar una sola vez el índice de la raíz y dividir pues el numerador con el denominador. Puede ser que esté la expresión de esa manera y vuelvo un solo radical, o también, y de hecho, cuando ya veamos el tema de racionalización y radicales semejantes, nos conviene más cuando yo tengo un solo radical expresarlo así, o sea, separarlo en numerador y denominador. También podemos tener esos casos. Acá pues podría tener la raíz cuadrada de 8, por ejemplo, dividido la raíz cuadrada de 6. Esto es igual a decir raíz cuadrada de 8 sextos. 8 entre 6 no se puede dividir, pero por ejemplo lo puedo simplificar. ¿Cuál es la simplificación de 8 sextos? 4 tercios. 4 tercios. ¿Sí? 4 tercios. Acá el 2 puede estar o no estar. Sí se los coloqué para que veamos que pues, el índice vale lo mismo. ¿Sí? Entonces acá pues al final nos quedaría raíz cuadrada de 4 tercios. Exacta no tiene, pero sí podría desglosar, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 2 tercios no tiene. Y ya en la próxima clase vamos a continuar con porque realmente no se recomienda que en el denominador tengamos radicales, ¿sí? Vamos a ver cómo eliminarlos. Para eso hay un procedimiento que se llama racionalización, pero lo vamos a ver pues, en la siguiente clase porque ya estamos en tiempo con ustedes. De igual manera voy a calcular ahorita las zonas. El ingeniero Ronaldo ya me compartió más o menos cuánto lleva de zona, 27 puntos, aunque también me indicaba que creo que algunos querían revisión de examen o algo parecido, que en su momento pues puede cambiar esa nota, pero al menos voy a tener un indicador, ¿sí? Y voy a ver pues cómo van en la zona, porque si él ya evaluó 27 y acá ya evaluamos 15, como ustedes ya van evaluados 42 puntos, o sea que en la práctica ustedes tienen pendiente 18 puntos, traten de aprovecharlos al máximo y la otra semana ya nos jugamos acá en clase los otros 15 para pues ya ir completando la zona. Recordemos que hay una condicionante porque así lo establece el reglamento académico, no lo establezco yo, sino que así está establecido, de que como mínimo tienen que acumular 36 de 75. Eso se los mencioné el primer día. De hecho, pues gran parte del primer periodo me detuve a eso, a explicarles el programa y la evaluación. Entonces, como mínimo, deben de tener 36. No sé pues cuánto llevan, lo voy a ver en un rato para ir viendo e identificar pues cómo van. En la sección D ya identifiqué 3 estudiantes y pues llevan un rendimiento bajo, que realmente ya no deberían de dejar más puntos en el camino. Con ustedes voy a ver pues cómo está la parte de las notas y también pues ahí les comparto las zonas, aunque de hecho ustedes deberían de llevar un registro, ¿sí? Para tener pues su propio control de cuánto van a acumular. Entonces eso voy a hacer en un rato con lo que él me compartió. Y luego, pues, si alguien cambia su nota de práctica, él también más adelante me lo va a compartir. Pero, por favor, sí, en lo que resta de la práctica, traten de aprovechar todos los puntos. Nos jugamos 15 la otra semana. Según el calendario, pues, son la otra semana los exámenes. Aunque, bueno, yo aún no tengo el calendario. No sé si realmente ya lo compartieron o no. En correo o en la plataforma para ver pues al final qué día es la evaluación. De igual manera todavía no estoy segura si el viernes hay o no hay clases, ¿sí? Tampoco nos han comunicado algo oficialmente. Si tenemos clases pues continuamos el viernes, si no el día lunes, ¿verdad? Entonces, por favor, de enteros si es para el viernes, independientemente de tengamos clases o no. Si es para el día viernes, ahí les voy a habilitar el espacio Moodle y va a aparecer pues la hora máxima de entrega. Espero que vayan avanzando pues más o menos a
a la mitad de la hoja de trabajo. Entonces... ¿Y que esta tarea tiene ponderación o solo es para comprobar que hemos estado trabajando? Aún voy a ver esa parte, ¿sí? Pero esta pues sí me la tienen que entregar, ¿sí? Aún pues tengo que ver un poco esa parte, si se asigna una ponderación o no, pero por favor sí, pues traten de subirle a todos a la plataforma, ¿verdad? Bueno, creo que todavía estoy viendo ahorita Moodle, no hay un calendario de exámenes, entonces pues estamos a la espera de ello para tener certeza qué día es la evaluación. Entonces continuamos en la siguiente clase, ya sea viernes o el día lunes. Pues que tengan todos un